En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de rentabilidad económica y financiera. Concretamente, es el problema que cayó en selectividad en Andalucía en septiembre de 2019. En él nos dice que una empresa tiene una inversión o activo de 180.000 euros, con financiación ajena del 30%. Dicha financiación ajena supone hacer frente a unos costes financieros del 15%. El tipo impositivo es del 30%, sabiendo que antes de intereses e impuestos obtiene un beneficio de 60.000 euros, calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Vamos a comenzar calculando los datos del balance. Los datos del balance que necesitamos en los problemas de rentabilidad económica y financiera son el activo, el pasivo para calcular los intereses y el patrimonio neto. El activo está en la fórmula de la rentabilidad económica, que es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Y el patrimonio neto está en la fórmula de la rentabilidad financiera, que es el beneficio neto entre el patrimonio neto o los recursos propios. El activo nos dice el problema que son 180.000 euros. El pasivo nos dice el problema que es el 30% de las inversiones del activo. Por lo tanto, el 30% de 180.000 euros, que nos da 54.000 euros. Y el patrimonio neto es el resto de recursos, es decir, el activo menos el pasivo. 180.000 menos 54.000, que nos da 126.000 euros. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias, partiendo del beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses o impuestos, que el problema nos dice que es 60.000. Es decir, el primer nivel de beneficio, el beneficio antes de intereses e impuestos, es 60.000. Luego tenemos que calcular los intereses, que son un porcentaje del pasivo. Y el problema nos dice que los costes financieros son el 15% de la financiación ajena, es decir, el 15% del pasivo de 54.000. El 15% de 54.000 es 8.100 euros, por lo que el siguiente nivel de beneficios es el beneficio antes de impuestos, que nos da 60.000 menos 8.100, que es 51.900 euros. Una vez que tengo el beneficio antes de impuestos, vamos a calcular los impuestos. Los impuestos es un porcentaje del beneficio antes de impuestos. En concreto, el tipo impositivo es del 30%, por lo cual el 30% del beneficio antes de impuestos. 30% de 51.900, que nos da 15.570. Por lo que el último nivel de beneficios, que es el beneficio neto, nos da 51.900 menos los impuestos, que son 15.570. Y nos da 36.330. Por lo que una vez que yo tengo los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias y los datos del balance, esto sería pérdidas y ganancias, podemos calcular la rentabilidad económica como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100, es decir, 60.000 entre 180.000 por 100, que nos da un 33,3%, y la rentabilidad financiera como el beneficio neto entre los recursos propios o el patrimonio neto por 100, que nos da el beneficio neto calculado en el apartado anterior, es decir, 36.330 entre el patrimonio neto que calculamos al principio en el balance, es decir, 126.000 por 100. Y esto nos da 28,83%. No nos pide que lo interpretemos, pero si lo interpretáramos, diríamos que por cada 100 euros invertidos o por cada 100 euros de activo, la empresa obtiene un beneficio de explotación o de las actividades de la empresa de 33,33 céntimos y que por cada 100 euros aportados por la empresa o de recursos propios, la empresa obtiene un beneficio final, un beneficio neto sin intereses y sin impuestos de 28,83
euros.